Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo en el que nos visualice. El día de hoy vamos a tratar un tema súper importante, el cual son los movimientos sociales en el Ecuador y las organizaciones que fueron partícipe de ellos. Bueno, para empezar debemos entender que el movimiento indígena surge en respuesta a las desigualdades sociales y a la lucha de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque estas luchas estaban relacionadas con ideales de izquierda como la libertad y la justicia social, ya en Ecuador desde hace mucho tiempo ya existían estas luchas por parte de los pueblos indígenas antes de que se declararan los derechos humanos, por lo cual ya hace décadas las comunidades indígenas buscaban el acceso a la tierra, el reconocimiento de su identidad cultural y la igualdad de oportunidades. El movimiento indígena se desarrolló inicialmente dentro de las propias comunidades y con el paso del tiempo estas comunidades comenzaron a organizarse y a unirse a otros grupos con los mismos ideales, y gracias a esta organización lograron fortalecer sus demandas y convertirse en actores importantes dentro de la vida política y social del Ecuador. Bueno, en este contexto surgen nuevas organizaciones como la Federación de Indígenas del Ecuador, que en sus inicios buscaba defender los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, con el paso de los años se fue debilitando y fue perdiendo poder de convocatoria y a su vez el liderazgo frente a situaciones de lucha política y social. Para ello, a partir de la década de 1970, la FENOC toma fuerza y se convierte en uno de los actores sociales más importantes del Ecuador. Sin embargo, durante estos años aparecieron nuevas organizaciones como la CEDO, que es la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, que posteriormente evolucionó hasta llamarse CEDOCUC, que es la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, en 1988. Estos cambios generaron nuevas tendencias ideológicas y provocaron que algunas organizaciones se separaran de la FEDOC, disminuyendo así su influencia política. Frente a esta situación, la FENOC decidió fortalecerse incorporando de manera más activa a los pueblos indígenas, pasando a llamarse FENOCI, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas. Más tarde, en un congreso en 1997, pasó a llamarse FENOCIN, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. Y esto se caracteriza por reconocer la diversidad cultural del Ecuador y promover la interculturalidad, defendiendo así los derechos de los ecuatorianos, especialmente de los campesinos, indígenas y pueblos afroecuatorianos. Gracias a ello, esto se consolidó como una de las organizaciones más representativas del país. Reciban un cordial saludo de mi parte. El tema que yo les voy a explicar es sobre la FEI, que significa Federación de Indígenas en el Ecuador. La FEI fue impulsada por el Partido Comunista, la cual fue creada en 1944. Fue la primera organización indígena nacional, aunque fue dirigida principalmente por personas que no eran indígenas. Tenía orientación marxista, centrada en la identidad de las clases rurales y la alianza con la clase obrera, aunque más que en la defensa específica de la identidad indígena. En los años 1920 y 1930 surgieron ideas socialistas y comunistas en las comunidades indígenas, junto con intentos de organización sindical y congresos indígenas que fueron reprimidos por el ejército. Como respuesta estatal, se dictó la ley de comunas en 1937 con el fin de regular y controlar y también reconocer la organización comunal, facilitando el acceso a tierras comunales para actividades agropecuarias y exigir un mínimo de 50 habitantes para, ser, para constituirse. Uno de los liderazgos que cabe destacar son las de Dolores Cacuango, quien fue una líder quichua del pueblo Cayambi, nacida en 1881 y fallecida en 1971. Fue impulsadora de
sindicatos agrícolas de Cayambe y zonas vecinos, referente fundamental en la lucha por derechos del sector rural e indígena. Y también cabe recalcar otras figuras en las cuales se mencionan también a líderes como Tránsito Maguaña, Jesús Gualaviz, Angelita Andrango, entre otros, que contribuyeron al fortalecimiento de las reivindicaciones sociales. Buenas tardes, el día de hoy les hablaré sobre dos organizaciones. La primera es la FENOCIN, la cual significa Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. Esta organización reúne a campesinos, indígenas, afroecuatorianos, montubios, pescadores artesanales y artesanos obreros, representando a la diversidad del Ecuador. Su misión es combatir la pobreza y la desigualdad, promoviendo un país más democrático, intercultural y en armonía con la naturaleza. Actualmente agrupa 60 uniones de organizaciones, más de 1.300 organizaciones, 2.200 comunidades, alrededor de 500.000 familias y tiene una presencia en al menos 20 provincias. Su principal eje de acción son la soberanía alimentaria, la defensa de los derechos de la naturaleza, la interculturalidad, la igualdad de género, la juventud y la participación política. En conclusión, la FENOCIN trabaja por un Ecuador más justo, inclusivo y con mejores oportunidades para las comunidades. La FEINE es otra organización, la cual significa Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador. Es una organización cristiana la cual agrupa asociaciones provinciales y a 62 iglesias locales distribuidas entre la costa, sierra y Amazonía. Su misión cristiana fundamental es promover el reino de Dios a través de la solidaridad, el acompañamiento y el apoyo mutuo. Para lograrlo tienen una visión capacitada, la cual es formar una hermandad donde sus miembros estén preparados para asumir responsabilidades eclesiales y sociales con total honestidad, eficiencia y equidad. La FEINE destaca por defender una identidad diversa. Trabajan día a día para consolidar una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. La CONAIE, o Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, es la principal organización que representa a los pueblos y nacionalidades indígenas del país. Sus orígenes se remontan a los años 1980, cuando se creó el CONANIE, un organismo que buscaba coordinar y fortalecer la unión entre las diferentes organizaciones indígenas del Ecuador. Este proceso de organización respondió a la necesidad de defender los derechos de las comunidades, proteger sus territorios y preservar su identidad cultural frente a los problemas sociales, económicos y políticos que enfrentaban. Del 13 al 16 de noviembre de 1986, durante el primer congreso realizado en el campamento Nueva Vida en Quito, se constituyó oficialmente la CONAIE. Su fundación no fue un hecho aislado, sino el resultado de décadas de lucha, resistencia y organización de comunidades, centros, federaciones y confederaciones indígenas. Desde entonces, la CONAIE se ha convertido en un actor fundamental en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en la promoción de cambios sociales en el Ecuador. Entre sus principales objetivos está consolidar la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas, proteger sus territorios y recursos naturales, fortalecer una educación intercultural bilingüe y promover el ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución. Además, impulsar la autolegislación comunitaria, fomentar una sociedad basada en la equidad, la solidaridad y la participación democrática, además de mantener vínculos con otros pueblos indígenas del continente, conocido como Abya Yala. En conjunto, la CONAIE trabaja para preservar la identidad cultural, fortalecer la organización comunitaria y contribuir a la construcción de un país
más inclusivo, intercultural y respetuoso de la diversidad. Mi nombre es Marcelo Guzmán y el día de hoy les voy a hablar de Ecuarunari. Ecuarunari, o también su nombre en quichua, se traduce como el despertar de los pueblos indígenas del Ecuador. Es una confederación de pueblos y nacionalidades indígenas, la cual fue fundada el 6 de junio de 1972 en la comunidad de Tepeyac, en la provincia de Chimborazo. Tiene como principal objetivo defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas, proteger los territorios ancestrales, fortalecer la identidad cultural y promover el uso de la lengua quichua. Además, trabaja por el acceso a una educación intercultural, la justicia social y el respeto hacia la naturaleza. ¿A qué más contribuyó? Ecuarunari también es una de las organizaciones que dieron origen a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o también conocida como CONAIE, en 1986. Desde ese entonces ha tenido un papel muy importante en la defensa de los derechos indígenas y en la participación social y política del país. Para concluir, Ecuarunari es una organización fundamental para la historia del Ecuador, ya que ha contribuido a la defensa y los derechos de los pueblos indígenas, a la preservación de la naturaleza, la cultura y el fortalecimiento de la participación en la toma de decisiones como nación. Muchas gracias. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, más conocida como CONFENAIE, es una organización regional que representa a cerca de 1.500 comunidades y 11 nacionalidades indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Se constituyó en el año de 1980 y fue legalmente reconocida como personería jurídica por el gobierno ecuatoriano en 1984 mediante Acuerdo Ministerial número 0666. Se ha establecido su sede en la comunidad de Unión Base, a pocos kilómetros del Puyo, provincia de Pastaza, en una posición estratégicamente central en la región amazónica. Su presidente actual es José Esach. Los objetivos de la CONFENAIE son la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades, la defensa y la legislación de los territorios indígenas, la preservación del ecosistema y de los recursos naturales, el establecimiento de zonas intangibles y la protección perpetua de nuestros territorios hereditarios, consolidación de las nacionalidades y pueblos, y la integración de las nacionalidades con justicia y libertad. Su afán es promover el desarrollo social y político y económico de los pueblos indígenas, respetando y rescatando la identidad cultural de cada nacionalidad, para el reconocimiento de sus derechos al interior del Estado ecuatoriano. Para fortalecer la unidad y la coordinación entre las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, en 1993, en la sede de la CONFENAIE, se constituye el Parlamento Indígena de la Amazonía ecuatoriana. Su finalidad es armar políticas y estrategias comunes según una visión global de las problemáticas indígenas y ambientales, así como fiscalizar y legislar la conducción organizativa sin ceder a los grandes intereses empresariales y gubernamentales que fomentan la división. Movimientos afrodescendientes. Los movimientos sociales afrodescendientes ecuatorianos tienen como propósito reivindicar la lucha social por la igualdad de derechos, el antirracismo y la igualdad de oportunidades. Históricamente se remontan a las rebeliones de los esclavos y a las comunidades fugitivas, que lucharon fuertemente por alcanzar su libertad. Estas organizaciones sociales alcanzaron un fuerte impacto entre los años 80 y los años 90. La situación actual en el Ecuador es que muchas de estas personas y estas sociedades se han visto afectadas tanto socialmente como económica y educativamente. En sus luchas lo que piden es no marginar a su identidad, respeto hacia su cultura, recuperación de tierras y respeto hacia el medio ambiente. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la CNA. La sigla CNA simboliza la Confederación Nacional Afroecuatoriana, que está conformada por 33 federaciones, 564 organizaciones y 24 provincias. Entre ellas están en la región Costa, Sierra y Oriente. Los objetivos principales de esta Confederación Nacional es la identidad y el desarrollo integral del pueblo afrodescendiente, el fortalecimiento de la autoestima cultural y el desarrollo integral, la reivindicación étnica del conocimiento ancestral. En su rol tienen un respaldo legal que avala como
interlocutora válida entre el Estado y organismos internacionales. Garantiza y vigila el cumplimiento de los derechos humanos, colectivos, sociales y culturales del pueblo y la comunidad afroecuatoriana. Ahora vamos a hablar del movimiento de las mujeres o movimiento feminista. Tenemos que tener claro que el movimiento no es homogéneo, sino que existen varios y múltiples corrientes, por ejemplo, el feminismo liberal, radical, ecofeminismo, decolonial, entre otros. Pero todos comparten un objetivo que es luchar por las mujeres. Y este está dividido en 4 olas. Vamos a ver las olas. La primera ola es la del siglo XIX, que es el derecho al voto. Se centró principalmente en la búsqueda de igualdad legal y las activistas conocidas como sufragistas lucharon por el derecho al voto, a la propiedad y al acceso a la educación superior. Luego tenemos la segunda ola de los años 60 y 80, que es el hito político. En esta etapa se extendió el debate más allá de las leyes, se cuestionó el rol tradicional de una mujer en la familia y se abrieron discusiones sobre la sexualidad y los derechos reproductivos como el derecho de utilizar anticonceptivos y la desigualdad laboral y salarial. Luego tenemos la tercera ola, que es la de los años 90 y 2000, que es la diversidad e interseccionalidad, y aquí se criticó mucho a las olas anteriores porque se enfocaban demasiado en cómo las vivencias de las mujeres blancas y no tomaban en cuenta que existen otras etnias. Entonces ahí nace el concepto de interseccionalidad, que explica cómo las mujeres también se cruzan con la raza, la clase social, la etnia y su orientación sexual. Y por último tenemos la última ola, que es del presente, que es la era digital y el fin de la violencia. En la etapa actual es fuertemente impulsada por las redes sociales y la globalización. Sus ejes principales son la lucha frontal contra la violencia de género, los feminicidios, el acoso sexual y la brecha salarial. Y hoy en día existen los movimientos globales masivos como #MeToo, que es contra el acoso, y el #NiUnaMenos, que es en América Latina, que es en contra de los feminicidios. Vamos a hablar del movimiento LGBTIQA+. Es un movimiento que lucha globalmente por el reconocimiento, la igualdad de derechos y la erradicación de la violencia y discriminación hacia las personas con identidades de género o orientaciones sexuales diversas. Han tenido 3 momentos clave en su historia y vamos a ver cuáles son. El primero son los antecedentes y la despatologización, que es que antes de la década de los 60, la homosexualidad y las identidades trans estaban fuertemente criminalizadas en todo el mundo y consideradas enfermedades mentales. Es por eso que algunos que se consideraban de otra identidad se hacían curitas o monjas. Luego tenemos la crisis del VIH-Sida en los años 80. La epidemia del VIH golpeó fuertemente a la comunidad y fue ignorada inicialmente por los gobiernos. Esto obligó al movimiento a volverse radicalmente político y comunitario. Y además hicieron organizaciones como la ACUP, que lucharon en las calles para exigir tratamientos médicos, visibilidad y dignidad para los enfermos, que cambió radicalmente la salud. Y por último tenemos la conquista de derechos civiles, que es el siglo XXI, y que en estas últimas décadas el enfoque se desplazó hacia la igualdad legal, o sea que ya se pueden casar, y eso está ya aprobado en más de 30 países. Entonces, bueno, aquí vemos que eso también ha llevado a las leyes de identidad de género, que permiten cambiar el nombre y el sexo legalmente sin patologizar a las personas trans. Además, tienen leyes de protección contra crímenes de odio. Y vamos a ver qué significa LGBT. Para entender, primero tenemos que saber que tienen 3 categorías, y la primera es la orientación sexual, que es a quién amas. Ahí tenemos a lesbianas, gays, bisexuales, que es atracción por más de un género. Asexuales, que es la falta de atracción sexual. Tenemos la identidad de género, quién eres. Trans, personas cuya identidad no coincide con el sexo asignado al nacer. Tenemos los intersexuales, que son personas nacidas con características biológicas que no encajan con la noción binaria de masculino o femenino. Y tenemos queer, que funciona como un término para quien no quiere ser encasillado con ninguna etiqueta, o sea que no se identifica con nada. Y hoy su desafío actual es que ha avanzado mucho en el 2016 la homosexualidad, pero sigue estando criminalizada en más de 60 países, y en varios de ellos se castiga con la pena de muerte. La lucha actual se centra en proteger a las personas trans y garantizar los derechos conquistados para que no sufran retrocesos. Muchas gracias por su atención.